En Radio Red les contamos con una mirada diferente cómo va el país. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Invitado especial a esta hora en la mesa de trabajo de Radio Red. A propósito de nuestro segmento ¿Cómo va el país? Ustedes han venido escuchando en los últimos meses voces distintas, desde miradas distintas sobre lo que ocurre actualmente en Colombia. Han escuchado, por ejemplo, a Luis Eduardo Garzón, a Mauricio Cárdenas, que fue ministro, a Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones, al historiador Juan Carlos Flores, a Carlos Vicente de Rú. Han escuchado, por ejemplo, a Carlos Carrillo, que es vocero muy importante del Pacto Histórico y ahora de la Unidad de Gestión del Riesgo. En fin, a personalidades que tienen cosas que decir y de quienes podemos aprender mucho y entender mucho lo que está ocurriendo. Y hoy, una voz muy autorizada y experimentada, la del doctor Jaime Arias Ramírez, médico de la Universidad Javeriana, fue ministro de Salud, fue ministro de Educación, fue rector universitario, concejal, representante a la Cámara, senador, uno de los autores de la famosa Ley 100, fue presidente del Instituto de los Seguros Sociales, columnista, en su momento director del Partido Conservador, en fin, una muy larga y respetable trayectoria la que acompaña a Jaime Arias Ramírez, y esto por supuesto que hace que sus opiniones sean muy calificadas. Doctor Arias, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red, un placer inmenso tenerlo acá y sobre todo que haya comenzado un lunes, además, con lo difícil que eso es viniendo hasta acá. ¿Eh? Despertarse los lunes es difícil, gracias Juan Manuel, estoy muy complacido de estar con ustedes. Muy amable. Doctor Jaime Arias, arrancamos con la pregunta que les hacemos a todos los invitados especiales de Radio Red, a todas las personalidades como usted, que es muy genérica, muy general. ¿Cómo va el país, doctor Jaime Arias Ramírez? Una pregunta muy difícil. Para responder hay que mirar el país desde una perspectiva larga, casi histórica, y también mirar el futuro no inmediato, sino el que viene. Pero lo que sí tengo que decir es que la situación del país es muy especial, interesante, diría yo. Nos tocó vivir un momento crítico de la historia de Colombia, un momento muy difícil. Yo creo que en general el país va muy mal, pero todavía hay que tener optimismo, porque Colombia es un país muy resiliente. Colombia sale al otro lado. Mucha gente dice, no, mire, es que con lo que está pasando vamos a demorarnos 10 años en recuperarnos. Yo no creo. Yo creo que en el momento en que se supere este estado actual, y ahora podremos decir qué quiere decir esto, Colombia se va a recuperar muy rápidamente porque tiene una fuerza interior grande. Recuerden que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron destruidos. Vino el Plan Marshall y en 10 años Europa estaba recuperada. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la gente. Y la gente, pues ahí está, la gente colombiana, ahí está. Entonces yo soy optimista, pero en el momento actual estamos viviendo uno de los peores episodios, los más complejos de la historia colombiana. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que el país va mal o muy mal y por qué estamos viviendo un periodo tan difícil? Porque hay mucha incertidumbre, en primer lugar, no sabemos para dónde vamos, es decir, no sabemos, muchos, pues no entendemos qué es lo que busca el gobierno, el presidente de la República, y porque se han ido deteriorando todos los campos, comenzando por el económico, pues por lo importante que es, pero aún el campo social. Uno hubiera esperado que en un gobierno de una izquierda que se llamaba progresista hubiera una recuperación por lo menos en lo social para los sectores más pobres de la población. No, aquí todos nos estamos arruinando, hasta los ricos yo creo un poco, menos, pero nos estamos arruinando. Entonces la situación es de mucha zozobra, la gente está muy angustiada. Uno habla con las personas de todos los niveles y sectores y siente una angustia de no saber para dónde va. Porque si uno supiera para dónde va, bueno, pues es distinto. Pero aquí no sabemos si vamos al modelo Chávez
o realmente vamos a tener unas elecciones claras, limpias, transparentes y vamos hacia otra cosa. Entonces la incertidumbre sobre el futuro es lo que más angustia a las personas. Doctor Jaime Arias, usted tiene mucha experiencia, como lo recordamos ahora, cuando presentamos su hoja de vida en el Congreso de la República, presidente de los Seguros Sociales, hágame el favor. Muchos dicen que vamos a volver al Seguro Social con el modelo de reforma de salud que se ha planteado. Fue además dirigente de un partido político. Entonces tiene una mirada muy completa de las cosas. Nosotros los periodistas caemos en la trampa de la transmisión del día a día, de la angustia de cada día. Por eso le quiero preguntar, ¿qué tanto de lo que está ocurriendo hoy en Colombia le compete directamente al actual gobierno y qué tanto es la acumulación de una cantidad de factores que estallaron en este periodo? Ambas cosas son ciertas, ¿no? Lo que está pasando es la consecuencia de muchísimos años, tal vez de la historia de Colombia a partir de la independencia. Aquí se hicieron muchas cosas, pero se dejaron de hacer muchas otras, y muchas se hicieron mal. Y yo creo que en cierta forma hay una especie de castigo histórico, porque uno no puede decir que aquí todo lo hicimos bien, ¿no? Sí, hubo cositas buenas, y no se puede negar tampoco este país. Colombia en 1900 era un país pobrísimo. El 90% de los colombianos andaba descalzo según el censo que se hizo en 1905. Y de ahí para acá hemos tenido progresos en muchos campos, pero yo creo que aquí hay un castigo también a esa clase dirigente de la cual hice yo parte, porque no se hizo todo bien. Uh-huh. Y vino a estallar acá con un gobierno que llegó decidido a cambiarlo todo, definitivamente, ¿cierto? Sí, yo creo que aquí hubo una gran falla, y es que la izquierda democrática no llegó al poder cuando debió haber llegado. Yo me imagino que con Gaitán, Gerardo Molina, una serie de personajes, el mismo Alfonso López Pumarejo, de personajes de izquierda, de centro izquierda, hubieran hecho estos cambios de otra manera. Pero aquí se vino acumulando y vino el estallido. Esto es un estallido realmente, un estallido. Y la figura del doctor Petro fue clave en ese estallido, porque se necesitaba una persona finalmente, pero el estallido venía no solamente por Petro. Las izquierdas, en comillas, como él mismo dice, venían organizándose durante muchos años en la rama judicial, en el magisterio, bueno, en las universidades. Esto no es que haya ocurrido de la noche a la mañana, pero sí, yo creo también que el COVID contribuyó a esto. El COVID y lo que pasó con la primera línea y todo, son fenómenos que disparan ciertas cosas que vienen retenidas y de pronto explotan. Yo diría que lo que nos ocurrió fue un estallido. Usted decía hace un momento que hubo muchas cosas que se hicieron bien, pero también hubo muchas que no se hicieron bien dentro de la clase dirigente del país, de la que usted mismo dice que hizo parte, y las izquierdas venían ahí con el tema de negociar. Se necesitaban unos cambios indudablemente, pero se podría decir que las élites no estaban listas para gobernar, para un gobierno de la izquierda, pero la izquierda tampoco. Sí, claro, yo creo, ahora puedo responder un poco de eso, pero déjeme decirle esto, en mi campo, que es más que todo el campo social, hubo cosas que no se hicieron. La reforma pensional, esta que se aprobó la semana pasada, viene fraguándose hace más de 40 años. Inclusive cuando yo estuve en el Seguro Social, la OIT vino y nos dijo, ustedes necesitan el sistema de los 3 pilares. ¿Tanto hace? Sí. ¡Wow! Y el mismo sistema de hoy lo viene proponiendo la OIT hace como medio siglo. Y nos hemos demorado. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué no se hizo lo que se propone ahora con los mayores de 65 años que no tienen recursos? Aumentarles un poquito su mesada, que tampoco es una locura dar 200,000 pesos en un país tan rico como este. Eso no se hizo. En educación, a mí me tocó ese campo. Fue ministro de Educación, además. Sí, se dejaron de hacer muchas cosas. Se hicieron muchas, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo.
La educación de Colombia creció en todos los campos, hasta la universitaria, pero la calidad no. En salud, bueno, en salud sí se hizo. Ahí sí tengo que decir que yo creo que la reforma de 1993 de la Ley 100 sí fue un vuelco total. Pero en materia laboral también se han hecho mal las cosas. Pero bueno, pero su pregunta es si la izquierda está preparada. El país, tanto el establecimiento propiamente dicho, como la izquierda misma, ninguno de los dos estaba preparado para la llegada de la izquierda al poder. No. El establecimiento estaba muy preparado, yo debo decir, medianamente preparado, pero preparado para administrar el país. Y lo hacía ahí, con los diferentes... No, pero digo yo, pero que no estaba preparado para el gobierno de la izquierda. Estaba preparado para eso, pero el país, ese establecimiento, por llamarlo alguna, o lo que llamaba Álvaro Gómez el régimen, no estaba preparado para esto. Exacto. Eso es absolutamente cierto. Pero la izquierda tampoco estaba preparada. Es que la izquierda quería era acceder al poder, como lo dice ahora el presidente Petro. Lo que queríamos era el poder. El poder es una cosa muy difusa. Lo que no estaba preparada era para el gobierno. Es que el gobierno es complejísimo. La gente cree que es más fácil ser funcionario público que gerente de una gran compañía. Eso no es cierto. El gobierno es de lo más difícil y para eso la izquierda no tenía ninguna preparación. Hoy están improvisando y algo más grave que improvisando. Llegaron y se encontraron con un botín. Porque el gobierno es rico, es millonario y muchos lo están aprovechando. No había preparación. El país no está preparado para esto. En materia de reforma pensional que usted mencionó, y además bien interesante lo que acaba de decir, esto se venía pidiendo desde hace mucho rato. Dentro de lo que usted ha leído o analizado en relación con lo que se aprobó el viernes, ¿algo en particular le preocupa o cree que esta reforma tenía que darse así, tenía que salir adelante? Como dice hoy el diario El Espectador en su editorial, era una reforma necesaria. El Espectador en el editorial de hoy dice que por fin un gobierno decidió dar el paso y hacer una reforma de esta naturaleza. Usted concretamente se titula "Por fin una reforma pensional. La aprobación de la reforma pensional es un triunfo histórico para el gobierno y un avance necesario para un sistema con problemas estructurales". ¿Algo en particular le preocupa de esa reforma? No, muchas cosas. Yo creo que hay cosas buenas. Comenzando pues por ese subsidio que no es parte de lo pensional a los mayores de 65 años. Eso es hay que aplaudirlo y eso se necesitaba. Yo creo que haber ensayado ya por primera vez el sistema de pilares es muy bueno. Repito, eso lo tienen muchos países y hace una recomendación antigua de la OIT. ¿Qué me preocupa? Yo creo que hay muchas cosas que no se han resuelto, que aquí no hubo suficiente análisis. La financiación del sistema pensional en el largo plazo, porque aquí hay que pensar es en 50 años, deja muchas dudas. Aquí no se tocaron temas centrales, que son los duros, que se tocan en todos los países. Por ejemplo, y yo debo decirlo con toda claridad, aumentar la edad de pensionarse. Nadie quiere tocar ese tema. Nadie se mete con eso, ¿no? Nadie se mete con el tema. La expectativa de vida en Colombia es alta hoy día, es de 74 o 73 años para hombres y casi 80 años para mujeres. Pero una persona se pensiona a los 50, en algunos casos, o a los 60 años. Eso tiene un impacto tremendo. La llamada tasa de reemplazo, es decir, si yo me gano 100 pesos, cuando me pensiono, me van a dar 80 en Colombia. En Estados Unidos son 35 pesos. Es decir, la tasa de reemplazo es altísima. Mientras estos factores no se toquen, pues vamos a tener que seguir haciendo reformas pensionales, porque si hay detrás de todo esto un hecho, bueno, varios hechos. Uno es que en Colombia, por la informalidad, no cotizan sino el 50% de las personas que trabajan, quiero decir. El otro 50% no cotiza. Ese es un primer problema. El segundo, nos envejecimos sin darnos cuenta y vamos a tener muy pronto un pensionado por un trabajador. Cuando hace 20 años, cuando yo estaba en el seguro, eran 20 trabajadores aportando para un pensionado. Eso dio la vuelta. Entonces, aquí hay temas mucho más profundos que no se tocan en esta reforma, pero la reforma toca algunos buenos, sí, debo decirlo. Hay un
una costumbre, hablando de pensiones, que mucha gente tenía, y usted la debe conocer, yo lo llamo así, subcotizar. Entonces se ganaban 10 millones y cotizaban por uno porque creían que le estaban haciendo trampa al gobierno porque decían, así no me descuentan tanto, ¿cierto? Cierto. ¿Y Cierto. eso qué perjuicios le ha traído al sistema? Muchos, ¿no? Muchos, porque pues, el que cotiza poco y gana después mucho, pues es un déficit para el sistema. Pero aquí de fondo hay una gran ignorancia nacional en el tema pensional. Hasta ahora la gente se está dando cuenta. Uno termina con la pensión cuando ya lleva 900 o 1000 semanas cotizadas y ahí es que se da cuenta de qué es lo que puede ganar con una pensión. Los jóvenes no saben eso. Yo mismo cuando era joven no tenía ningún interés por cotizar o por mi pensión, porque uno se cree inmortal. Sí. Pero cuando llega a cierta edad comienza a darse cuenta que no es inmortal y que tiene que cotizar y ya no ha cotizado lo suficiente. Pero otro problema ahí que olvidé decir, grande, y es que en Colombia hubo un momento en que la pensión se daba respecto del último año de trabajo. Ahora se extendió a los últimos 10 años. Los últimos 10, el promedio, ¿no? El promedio, sí. Pero eso debía extenderse a los últimos 20 años. Es decir, tenemos un sistema de pensiones todavía, y con esta norma que se acaba de aprobar, con muchos vacíos. Este es un tema serio en todos los países del mundo. Y es un tema serio, primero por lo social, porque realmente una persona al final de su vida, sobre todo los más pobres, necesitan una ayuda, y la pensión es un ahorro obligado, en muchos casos, o voluntario en otros, pero además por lo económico, es que el sistema pensional es de billones de pesos. Entonces yo creo que aquí todavía hay muchos vacíos en lo pensional. Doctor Jaime Arias Ramírez, usted fue en algún momento presidente del Partido Conservador, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo ha visto el papel de los partidos en este gobierno? ¿O es más de lo mismo, siempre acomodándose al gobernante de turno, partidos puesteros, en un estado puestero, tú me das unos puestos y yo te apruebo tus reformas? A veces me pregunto si eso es inevitable, porque en últimas, pues, en ese tipo de acuerdos se definen muchas transformaciones sociales, no sé. Bueno, el tema de los partidos es un tema muy serio en Colombia. ¿Por qué estamos en este lío? Porque se diluyeron los partidos. Antes eran dos, buenos o malos, pero eran dos, eran muy sencillos. Dos, y el Partido Comunista. El Partido Comunista, que era pequeñito. el Partido de Gilberto Vieira. El de Gilberto Vieira, exactamente. El de Gilberto Molina. Sí, pero Gerardo Molina. Eran dos partidos. Eso es clave. En Estados Unidos hay una polarización tremenda, pero hay dos partidos muy fuertes ambos, muy respetables ambos, con ideas completamente distintas. En Europa pasa generalmente lo mismo, ¿no? Ahora tenemos en Colombia 30 partidos. Esa fue una falla de la Constitución del 91, creo yo. Entonces, esos partidos políticos funcionaron bien o mal durante muchos años, pero vino el Frente Nacional, que era importante. El Frente Nacional deterioró a los dos partidos porque los volvió cómodos, se acomodaron al poder los dos partidos. Y ahí comienza una gran crisis nacional. Curiosamente, en ese Frente Nacional que nos salvó de la violencia entre liberales y conservadores y que hizo cosas muy buenas, arranca el deterioro de los partidos y la Constitución del 91 le da un golpe final. Hoy no hay partidos. Ahora, yo he dicho pues que yo sigo siendo una persona de centro derecha inclusive pudiera decir, pero yo ya no pertenezco al Partido Conservador. El Partido Conservador me ha desilusionado totalmente. ¿Desde cuándo? Desde hace varios años. Yo no tengo carnet, ni me voy a volver a tener carnet, ni voto por los conservadores, voto por el que más me guste, tal. ¿Por qué? Porque estos partidos se clientelizaron, se corrompieron muchos, es cierto, se acomodaron. Entonces, cuando un país no tiene partidos fuertes, generalmente es el bipartidismo, como en Inglaterra, por ejemplo, y en muchos países, en la misma Francia, se deteriora la política. Hoy tenemos 20 precandidatos, 10 partidos políticos, y en cambio del otro lado hay un solo jefe que es Petro. Entonces, ese es un drama muy grave. Eso fue lo que pasó en Venezuela, además. Álvaro Gómez, a quien conocemos bien, usted y yo,
Álvaro Gómez decía, y por eso se salió del Partido Conservador, dijo, el Partido Conservador perdió la vocación de poder y se volvió un partido puestero. Lo dijo hace más de 30 años, ¿no? Más de 40 años. Y eso se ve reflejado hoy en todos los partidos. ¿Usted cree que todos los partidos van detrás de esa misma tónica? Yo creo que casi todos, yo no sé si todos, porque de 30 partidos puede que haya uno bueno. Sí, por ahí. bueno, son tantos. Pero los dos grandes, históricos, llamemos porque ya no son grandes, sino históricos, van en esa tónica y muchos de los nuevos también. Ahora, algunos partidos nuevos, Cambio Radical, la U, son partidos que vienen del Partido Liberal, digamos. Yo los pongo en ese paquete. Son como vertientes, ¿no? Son vertientes, pero del Partido Liberal. Nuevos como los verdes y demás, todos los cristianos, los partidos cristianos. Bueno, ese sí es otro capítulo, ¿no? En el mundo, los cristianos se volvieron muy poderosos en política, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, en Colombia un poco menos, pero también. Entonces, hoy no tenemos partidos bien estructurados, partidos fuertes, y lo que tenemos es una multiplicidad de partidos, por decirlo, eso es una desgracia para Colombia. Hoy, cuando dicen la oposición no son nadie los identifica, ¿no? No, una cantidad de personas, unos buenos, otros regulares. Entonces, eso es parte del drama colombiano. No solamente es tener lo que tenemos, pues como gobierno, sino no tener de contraparte unos partidos serios, fuertes, organizados, decentes, etcétera. ¿Qué tanto puede incidir ese factor que usted describe, doctor Jaime Arias Ramírez, médico, exministro de Estado, en el 2026? Bueno, el 2026 es realmente muy incierto. Podemos volver a terminar en el 2022 votando por una persona como Rodolfo Hernández, la mitad del país, y la otra por Petro. ¿Por qué llegó el doctor Hernández allá? Por sustracción de materia, porque muchos partidos no fueron capaces de escoger a una persona que realmente arreglara las cosas. Y yo voté por Rodolfo Hernández sin conocerlo y pues no me arrepiento porque 11 millones de personas votaron por él, por el desespero. Pero, a ver, los candidatos, los partidos serios van organizando las candidaturas presidenciales con muchos años de anticipación. Comencemos por eso. El señor Biden no está ahí porque ya apareció por ahí, ni el propio Trump. Lo mismo en Colombia. Cuando llegó cualquier presidente, piense Misael Pastrana Borrero, Carlos Lleras, pertenecían a los dos partidos, pero esos candidatos se iban construyendo durante años. Hacían carrera, porque es que una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, y manejar el Estado, que es tan complejo, y el gobierno mismo implica una carrera. Allá no se puede llegar a improvisar, como estamos ahora realmente, en muchos aspectos. Entonces, esa es la diferencia. Puede llegar el escenario, y mucha gente lo comenta en almuerzos, en reuniones familiares, incluso puede salir un outsider o un personaje que ni siquiera tenga trayectoria en la política, pero que a lo mejor sea muy famoso, o a lo mejor sea muy famosa, como en fin. Hernández. Sí, incluso hay una encuesta que me contó una congresista que existe en donde J.P. Hernández aparece allí como presidenciable. Hágame el favor. Y puede terminar ganando la presidencia por sustracción de materia también como en el 2022. Así es. Si es que hay elecciones en el 2026. Así es. De hecho, en las elecciones anteriores hubo outsiders, y los outsiders a veces ocurren, ¿no? El propio Trump fue un outsider, digámoslo en cierta forma, en los Estados Unidos. Pero eso no es bueno. Es decir, traer una persona que no tiene una trayectoria, un conocimiento profundo del Estado, unas raíces, digamos, es muy peligroso. Y aquí puede ocurrir perfectamente otro outsider. De pronto sale bueno, porque a veces hay unos buenos y otros malos. Pero por eso yo decía, la crisis del país es mucho más profunda que lo de Petro. Es una crisis de atrás, de hoy, y puede ser una crisis del futuro, porque el sistema político colombiano está muy desorganizado. Usted dice que se ubica más en el centro e incluso más hacia la centro derecha.
yo le pregunto, ¿usted cree que vamos para una venezolanización? ¿Usted cree que podemos convertirnos en una Venezuela? ¿O ese es un fantasma que unos muy interesados sacan a relucir ahí de vez en cuando? Bueno, yo no pertenezco, el centro no tiene partido. Hay un centro bobalicón. Hay un centro que no es ni chicha ni limonada, cuando el centro puede ser muy duro, muy fuerte. Yo espero pertenecer a ese centro que dice, piensa y hace cosas. Bueno, pero vamos a la pregunta. Pues siempre hemos, en Colombia, tradicionalmente, desde la época de Simón Bolívar, menospreciado a los venezolanos. Pues este era el país que pensaba, el país político, el país jurídico, y Venezuela pues era otra cosa. Todavía mucha gente dice, no, es que Colombia no es Venezuela, es que aquí sí hay instituciones, aquí sí hay un sector empresarial robusto, aquí hay unas tradiciones jurídicas muy fuertes que no tiene Venezuela. Eso es cierto. Pero la dinámica actual nos lleva a pensar que el modelo del doctor Petro Urrego puede parecerse mucho al de Venezuela, al que montó Chávez en su momento. Por lo menos el libreto lo están siguiendo. Y no solamente de Chávez, yo creo que ese libreto lo siguen muchos gobiernos de izquierda y está bien para ellos. Pero me parece que nosotros sí podemos caer. Mire, en Venezuela había también un bipartidismo, ¿no? Sí, los adecos. Los adecos, sí. Y los otros, liberales y conservadores, por decirlo de alguna manera. Y los del COPEI. COPEI, exactamente. Uh-huh. Los COPEI conservadores y los adecos liberales. Allá se disolvieron los partidos. No como en Colombia, fue distinto, pero como desaparecieron los partidos, aparece la figura de Chávez, un hombre muy inteligente, por cierto, hasta muy simpaticón, era divertido. Uh-huh. Y aquí decimos, no, aquí no va a pasar eso, aquí no va a haber un Chávez. No, yo sí creo que Colombia se está pareciendo en lo político cada vez más a Venezuela. Pero, doctor Arias, ¿usted cree que no cree que está de alguna manera, digo yo, y discúlpeme si le parece osado de mi parte, no cree que está menospreciando sobre todo a la clase empresarial y dirigente colombiana con una diferencia con Venezuela? Y es que en Venezuela buena parte del empresariado vivía a costas del Estado. En Colombia viven a pesar del Estado, que le pone muchas trabas, que no tiene tanta cascarita y que no les da tanta zanahoria a los empresarios para que vivan ahí como rémoras, como vivían en Venezuela en buena medida. Eso sí es cierto, totalmente. O sea, ya no había unos cuantos empresarios, muy pocos. Venezuela vivía del petróleo. El petróleo mató a Venezuela, lo embriagó y el petróleo es causante en buena parte de lo que ocurrió en Venezuela. En Colombia tenemos empresariado. Tampoco es tan poderoso. Aquí las grandes empresas son 5 o 6. Las demás son medianas y microempresas. Y el empresariado actualmente yo debo decir que ha sido flojo. Tampoco ha sido, prudente, por más llamarlo, bien, ¿no? Más bien, ¿no? Y tiene toda la razón en actuar con prudencia. Pero aquí tampoco es que tengamos un gran empresariado. No, la economía colombiana es una economía bastante débil en cuanto a empresariado. Pero sí, tenemos mucho más empresariado que en Venezuela, sin la menor duda, y empresarios serios. Yo admiro mucho el empresariado, ya que Vlado toca ese tema del empresariado. Aquí no hemos entendido lo importante que es ese sector para los países. Hay países que viven del empresariado. Un ejemplo, Estados Unidos. Uh-huh. El gobierno americano es importante, pero allá lo importante son las empresas realmente. Y Europa en general, y ahora la China, el empresariado chino, pues que es distinto. Aquí todavía nos falta construir un empresariado poderoso, pero yo sí veo que en el futuro lo que puede salvar a un país como estos es el empresariado y no el Estado. El mismo Lula es estatista también, pero respeta al empresariado. AMLO, pues que es un personaje muy curioso. Presidente de México. El presidente de México respetó al empresariado. Sí. ¿No? Y la economía está disparada en México. No, México es una envidia para nosotros, ¿no? México y Brasil, y nosotros estamos ahí una cosa menor. Entonces el empresariado, hay que mirar al empresariado sin odio,
por lo importante que es para en muchos aspectos, no solamente económico, sino social y político también. Yo creo que Colombia tiene que volver los ojos hacia el empresariado. Finalmente, doctor Jaime Arias Ramírez, obviamente agradeciéndole la deferencia con nosotros, que se haya tomado el trabajo de venir hasta acá, en la zona de Teusaquillo, en Bogotá. La crisis de las EPS, usted conoce muy bien el sector, hágame el favor, presidente del Seguro Social, ministro de Salud que fue. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué debemos esperar? Vamos hacia el Seguro Social a través de la nueva EPS que va a terminar absorbiendo todos los afiliados de las EPS que están siendo intervenidas. ¿Cómo está viendo usted lo que ocurre en ese sector? Muy grave. Ya el sector, digamos, el modelo de salud de Colombia ya lo destruyó el gobierno. Ese modelo que se construyó desde la Ley 100, pero no solamente por la Ley 100, sino por los 30 años de trabajo de muchísimas instituciones y personas. El modelo de Colombia de salud, que es considerado por la OCDE, por ejemplo, como uno de los mejores del mundo, que ha tenido los grandes logros como la cobertura universal, el gasto de bolsillo mínimo, el acceso amplio, etcétera, etcétera, ya está destruido. El doctor Petro, el señor presidente Petro, se está frotando las manos. Él llegó con ese propósito, lo tenía desde hace muchos años, pero es que él no conoce el sector salud. El doctor Petro está desfasado, él está en el sistema de hace 60 años. Ni los ministros, la doctora Corcho y el ministro actual, conocen el sector salud. Es muy complejo, no es el de hace 60 años, que eran 4 gatos haciendo cositas, en el que me tocó estar a mí como ministro. Era un sector muy simple. Hoy es un sector complejísimo y Colombia hizo una muy buena tarea. Voy a decir algo aquí. Yo creo que la política social más importante de la historia de Colombia es la que se hizo en salud, porque ahí también en el Congreso reformamos las pensiones, en la Ley 100 y los riesgos, pero no, eso no salió bien. En cambio, lo de salud sí salió bien, y mal que bien, Colombia tenía un gran sistema, ya lo destruyó el doctor Petro, lo va a estratificar. Ahora vamos a depender del Estado, lamentablemente. Yo no sé si vamos a regresar a la época del seguro, que me tocó vivir como ministro más que todo, que no era tan mala, pero era para otro país. El seguro era bueno, pero tenía un ámbito muy reducido. Uh-huh. Cubría el 20% de los colombianos, y esa parte la hacía bien el seguro. Las clínicas del seguro eran estupendas, etc. Tampoco hay que decir que el seguro fue malo, pero era otra época. Ese ya no funciona acá. Podemos regresar a lo del seguro o más atrás, inclusive 30 o 40 años más atrás. Creo que sí, yo creo que el gobierno le ha apostado a un modelo, conmigo estatal, de lo que ha pasado. El proyecto de ley, eso era una locura desde el principio, un proyecto de ley, pero yo creo que el gobierno le está apostando al plan B, que es el que realmente... que se está ejecutando. Que está ejecutando. ¿Y qué es el plan B? El plan B es desde la Superintendencia de Salud golpear a las EPS, ya las golpearon, ya prácticamente las desaparecieron. Luego la ADRES, que es vieja, era el antiguo FOSIGA, decir, ustedes van a hacer la tesorería y todo lo vamos a manejar por ahí. Y por otro lado, la nueva EPS. Es que la nueva EPS, a mí me tocó ser presidente de la Junta cuando se creó, porque el Seguro Social me tocó a mí, también debo decirlo, escindirlo en 3. Nueva EPS para salud, Colpensiones para pensiones y Positiva para riesgos. Se separó en 3 y eso funcionó bien. La nueva EPS era buena. La nueva EPS tiene 15 millones de afiliados, puede llegar a tener 20, etcétera. En este momento el gobierno va a controlar a 35 millones de afiliados. Ya lograron lo que querían, pero esto va a ser un desastre. Y yo sí quiero decirles a ustedes acá lo que pienso. Yo creo que ya comenzó el desastre. Mire, tengo 2 noticias muy, muy duras. La primera es que la demora de las citas se ha ampliado.
Las citas en promedio estaban a 60 días. Hoy hay un estudio que salió la semana pasada que está a 160 días. Wow. Y va a llegar a 200 próximamente. Ese es el primer golpe. La mortalidad. Hay otro estudio que este profesor colombiano que trabaja en Hopkins, vecino, se llama, que en EPS se intervenía, la mortalidad aumenta en un 25%. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se va a deteriorar. Ya los medicamentos no se los entregan a uno. Yo, por ejemplo, pago mis medicamentos en la droguería, porque va uno a estas empresas de medicamentos y ya no hay. Luego se van a alargar las citas, luego va a comenzar estos 6 millones de pacientes crónicos van a comenzar a deteriorarse y luego viene la mortalidad. Se aumenta la mortalidad. Yo creo que en los próximos 12 meses, 18 meses, vamos a tener una catástrofe en salud en Colombia. Y vamos a montar el sistema estatal. Bueno, yo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy buscando un médico que se convierta en mi sistema de salud para dentro de unos meses ir donde ese doctor y decirle, mire, tengo un problema del hígado. Entonces él me remite donde otro colega. Un desorden tremendo va a ser. Muy doloroso, se destruyó el sistema de salud de Colombia. Qué horror. Bueno, doctor Jaime Arias Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta mañana. Muy interesantes sus planteamientos, acompañado de una gran experiencia y una gran autoridad en sus temas. Y bueno, esperamos verlo por acá más seguido. Muy amable. Es muy amable, ha sido muy interesante estar con ustedes, muy agradable. Gracias, Juan. Subrayar la tranquilidad con la que habla, ¿no? Claro. Porque lo dice sin ningún apasionamiento, y de verdad que bastante bien parado con los pies en el suelo. Muy interesante esa postura. Médico, exministro de Estado, exrector universitario, columnista, concejal, senador, representante, presidente de los Seguros Sociales, autor de la Ley 100. ¿Cómo no va uno a escuchar gente así? 9 de la mañana, 9 minutos en Colombia.